doctor Ramiro Ramos Salinas. Buen día, guía, maestro. Saludos a todos. Hace 2 semanas estuvo aquí Eduardo Reyes Díaz Leal. Los agentes anales, como tú lo ubican muy bien, es un experto en comercio exterior y nos presentó este libro, se llama Reformas y Estrategias de Comercio Exterior 2025. Estuvieron varios colegas tuyos, personas que trabajan en el área transportista, aduanera. Y quiero compartirles el libro porque además Eduardo pues tiene una historia de producción literaria muy interesante. Ha escrito más de 130 libros, no solamente temas de comercio exterior, sino temas que tienen que ver con la parte de desarrollo humano, con la parte de desarrollo espiritual. Y él en estas presentaciones que, debo decirlo, las hace en forma magistral de 5 horas, de curso de 5 horas, pues va intercalando anécdotas personales en su trabajo como asesor del comercio exterior, pero sobre todo hace una serie de aplicaciones prácticas a lo que es esta profesión tan importante que es el tema del comercio exterior. Y fíjense que en este libro nos comparte un poco de los antecedentes del comercio exterior, las leyes que regulan esta actividad, también los datos específicos que están pasando ahorita con el tema de los aranceles, y luego también describe el tema de las inversiones que llegan a los países, cuáles son las características por las cuales llegan los recursos a las naciones. También habla precisamente cuáles son los países que han logrado y por qué razón, que es muy importante, que llegue inversión extranjera, y da unos ejemplos que les voy a compartir de lo que ahora es muy conocido como la relocalización de inversiones, lo de nearshoring. También nos comparte el tema de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación para ver el destino del gasto público del gobierno federal con relación al comercio exterior. Y al final del libro, pues nos da algunas recomendaciones para las empresas de qué es lo que deben de hacer para poderse ubicar en un contexto de competitividad. Entonces, entrando un poco en materia de lo que nos dice Eduardo, es importante decir como antecedente que nosotros en México pues entramos realmente a la competitividad internacional en 1985 con el acuerdo de México con el GATT. Después de haber vivido una época de proteccionismo en donde pues cuidábamos mucho la entrada y salida de mercancías, el tema del mercado nacional, del mercado local, pues el mundo empezó a cambiar después de los 80 y pues ya la Organización Mundial del Comercio y otras organizaciones internacionales pues estaban invitando y promoviendo el tema del comercio internacional. Nosotros entramos en el 85 y pues uno de nuestros principales tratados de libre comercio, de los más de 14 que tenemos, pues ustedes lo saben, es con Estados Unidos y Canadá. Un tratado que, hay que decirlo y recordarlo, se empezó a negociar en 1992 y tardó 2 años en entrar en vigor. Entró el 1 de enero del 94. Y en ese tratado, que prácticamente duró hasta el 2020, digo, aunque es vigente, pero en el 2020 hubo una renegociación que ahora se llama TEMEC y que tiene las características de actualización de cada 6 años, como va a pasar en el 2026. Pero toda esta historia nos ha hecho que México, y sobre todo Tamaulipas y específicamente Nuevo Laredo, pues haya visto crecer el comercio internacional hasta 7 veces más de lo que había en 1990. Yo recuerdo muy bien cuando platicábamos con los vecinos de Estados Unidos, haciendo la gestión del Puente 3, los cálculos que teníamos de cuántos tráileres iban a pasar en el año 2020, eran 7,000, 8,000 trailers diarios que ellos y nosotros teníamos en ese tiempo. Les estoy hablando de 1998, 1999. Y ahora, viendo los datos actuales, pues ustedes saben que pasan más de 12,000 trailers diarios. Ni ellos, los norteamericanos, ni nosotros, 20 años atrás, teníamos la capacidad de calcular
el incremento que iba a tener el comercio internacional. Y miren, pues afortunadamente todos en este país estamos de acuerdo que el comercio exterior, el comercio internacional, el tema de los tratados de libre comercio es una política extraordinariamente útil y que ha prevalecido sexenio tras sexenio, y eso es una buena noticia. Pero fíjense ahora, y aquí nos lo dice Eduardo, lo que estamos viviendo con Estados Unidos, que ya lo vivimos con el Trump de los primeros 4 años, en donde ahora nos dice, como lo dijo hace tiempo, que nos va a aumentar los aranceles. ¿Qué son los aranceles? Pues hay restricciones arancelarias y no arancelarias. Las arancelarias tienen que ver con los impuestos, con las tarifas que se cobran al comercio exterior. Y las no arancelarias tienen que ver con restricciones fitosanitarias o cuotas que ponen los países también para protegerse cuando hay un tema de una contaminación a alguna actividad agrícola, o hay un tema de que, oye, pues estás exportando más de lo que yo ocupo y te pongo una cuota, ¿no? Entonces, digamos, esas son las dos barreras. Pero en la arancelaria, cuando Trump dice, bueno, pues voy a aumentarles el 25% de las aranceles, nada más para tener una idea en el impacto que tendría México, decirles, amables radioescuchas, que el 100% de nuestras exportaciones, así tenemos, porque tenemos acuerdos, tratado de libre comercio con Japón o con Israel, hemos sido muy eficientes en la generación de tratados de libre comercio, pero el 80% de nuestras exportaciones va a Estados Unidos. Pero ellos, los estadounidenses, del 100% de sus exportaciones, solamente viene el 16% para acá, para México. Incluso hay 3 estados que prácticamente se llevan más del 70% de esa exportación o importación que nosotros tenemos, que son el estado de Nuevo México, Arizona y el estado de Texas. Entonces, ese es nuestro flujo comercial, esa es nuestra relación con ellos. ¿Qué nos ha representado a nosotros ese gran flujo de exportaciones? Pues que más de 30% de nuestros ingresos fiscales provienen del comercio exterior. O sea, ocupamos mucho ese dinero. Incluso, pues nos ha generado una gran cantidad de empleos. Uno de los impactos que nos dañaría al momento de que se aplicaría un aumento de aranceles, pues es, por ejemplo, la industria automotriz. Nada más para darles un dato, pues la industria automotriz nos genera más de 30,000 millones de dólares, genera más de 20,000 empleos, y muchas empresas que estaban antes del Tratado de Libre Comercio en el estado de Michigan, en la ciudad de Detroit, pues ahora están en los estados de Guanajuato, en los estados de San Luis, en los estados de Aguascalientes, en Querétaro, y han generado una gran cantidad de empleos. Entonces, eso se vería inmediatamente afectado. Las manufacturas en la fabricación de televisiones de plasma o de teléfonos celulares, o como les digo, de automóviles. Imagínense, Estados Unidos, anualmente los estadounidenses compran entre 15 y 16 millones de autos, anualmente. Pero ¿saben cuánto producen ellos anualmente? Entre 8 y 9 millones. O sea, tienen un déficit de 7,5, 8 millones de autos anuales que no producen ellos y que sí consumen. Pues ¿de dónde llegan? Pues gran parte llegan de nuestro país, de acá de México. Entonces, esta guerra arancelaria que se pudiera dar nos va a afectar más a nosotros porque nosotros tenemos más exportaciones que ellos. Entonces, puede haber un impacto en México, y Eduardo nos lo señalaba. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como mexicanos? Y una de las estrategias que él propone es de diversificar mercados, acelerar acuerdos con Asia y Europa, que tenemos acuerdos de libre comercio con Asia y Europa, pues para poder no tener todas las exportaciones en Estados Unidos, o sea, el 80%, sino buscar crecer en exportar en otros países. Y aquí, pues es toda una estrategia que tiene que hacer el gobierno, industriales, empresarios, académicos, para poder lograr esto, que es muy interesante hacerlo, pero que lo tenemos que ir haciendo para que no dependamos de un solo mercado. Pues para eso tenemos tantos tratados. Invertir en tecnología y manufactura avanzada para mantener la competitividad global. ¿Qué es la competitividad? La competitividad para un país es la capacidad de atraer inversiones y retenerlas. Es decir, que vengan empresas y que pongan plantas en maquiladoras, en manufactura, en
cuestión siderúrgica, muchas actividades y que se queden. Esa es la competitividad. Y la otra estrategia que Eduardo recomienda tiene que ver con que México debe trabajar con Canadá para garantizar que Estados Unidos respete las cláusulas de tratado. Fundamental esa estrategia porque el hecho de que tenemos un acuerdo trilateral, pues nosotros tenemos que apoyarnos con Canadá para que se respeten. Miren, el equipo negociador que se ha hecho durante mucho tiempo para poder lograr estos tratados con rapidez, se está restaurando porque se necesita una representación que acaba de abrir después de haberla cerrado el gobierno en la ciudad de Washington, no solamente para tener una plática con las autoridades de los Estados Unidos, del gobierno federal, sino con los legisladores. Por ejemplo, ¿qué ha hecho México en el pasado cuando a nosotros nos amenazaron igual, tal como en este momento está pasando con aumento de aranceles? Los gobiernos anteriores aumentaron aranceles de algunos productos de Florida o de Utah o de otros estados de la Unión Americana que exportan acá a México, y cuando eso sucedió, los mismos senadores y legisladores de Estados Unidos iban con el gobierno y le decían, ya párale con México, no les aumente, nos están aumentando aranceles específicos en algunos productos. Eso ya funcionó en el pasado y funcionó en forma adecuada. Entonces, eso es lo que se recomienda hacer en ese sentido, porque pues si no, nos vamos a tener un impacto en donde pues podemos tener una presión tecnológica y podemos tener que, por ejemplo, China podría inundar mercados alternativos con productos de bajo costo. Acuérdense que China, no tenemos un tratado de libre comercio con China. No. Pero China sí pertenece a la Organización Mundial de Comercio. Así es. Incluso China, cuando le han puesto barreras arancelarias, Estados Unidos le dice a la OMC, oye, dile a los Estados Unidos que intervengan. Pero como la OMC no tiene dientes, guía, pues sí, entonces no procede mucho en ese sentido. Y creo que también ya Trump firmó la orden de salirse de la OCDE, ¿no? Sí, del Acuerdo de París salió. Ese ya salió, el de medio ambiente ya. Y el de salud también. Y creo que salud también. Y creo que también ya se retira de la... Si no sé si de la OMS o de la OCDE, pero también ya firmó el acuerdo. Sí, todavía no lo hace, pero sí, la verdad es una política de comercio internacional e internacional en general muy distinta. Y fíjense, ¿dónde ha ido con quién estamos compitiendo? Y aquí nos dice Eduardo, para la inversión extranjera. Y ver qué es lo que hacen esos países, qué han hecho esos países para hacerlo nosotros y traernos más dinero a México. Por ejemplo, ahora que hablamos de la movilidad y que decían ustedes de la migración, Vietnam, este país es uno de los que más, el año pasado, se ha llevado empresas como Samsung, Apple y Nike. O sea, recibió 18 mil millones de dólares de inversión extranjera. ¿Qué ventajas tiene Vietnam para que las dimensionemos? La cercanía con China, lo que permite mantener conexiones con proveedores asiáticos, que les ayuda mucho. Bajos costos laborales en comparación con China, todavía más bajos costos laborales que en comparación con China, que nosotros tenemos esa ventaja, especialización y bajos costos. Con todo de que en el tratado pasado, el 2020, obligaron a pagar a la industria automotriz $16 la hora más la supervisión, eso ya se acordó en el 2020 y ahora en el 26 pues se va a hacer una renegociación y seguramente van a volver a poner el índice en ese tema, pero bueno. Tratados de libre comercio y acuerdos bilaterales con la Unión Europea y Estados Unidos. Tailandia e Indonesia. Fíjense, ellos se han llevado también una gran parte del año pasado, precisamente de inversión extranjera. ¿Por qué? Costos laborales competitivos, políticas proactivas de atracción de inversiones, estabilidad política, que es fundamental, y tratados comerciales estratégicos. Otro país, la India. Una de las ventajas que tiene la India, pues es la población. Acuérdense que el país más poblado después de China es la India. Ya no es después de China. El índice poblacional de la India ha aumentado mucho ya. La India es el primer... Pues son 1.4 mil millones de habitantes. Luego platicábamos con Eduardo y él lo decía, guía, que la verdad es que no sabemos cuántos chinos hay. ¿No? O sea, no hay todavía como que un dato. Nosotros calculamos que son 1.8 mil millones. Sí, pues el gobierno chino no ha dado cifras. Entonces, pero este dato que les
compartimos aquí en este libro, y Eduardo lo comparte, es de 1.4 mil millones. Pues nomás para que vean, ¿no? En Estados Unidos son 360 millones, entonces allá son 1.4 mil millones, para que tengan esa comparación. Y la infraestructura en expansión en proyectos de modernización portuaria y ferroviaria. Hace énfasis, Eduardo, muy importante, que el gobierno debe de invertir en la logística. ¿Dónde es la logística? Puertos terrestres como el de Nuevo Laredo, aeropuertos y salidas marítimas como Manzanillo, Lázaro Cárdenas. Ahí ese es importante. Y el tema del ferrocarril, maestro. Así es. Es el tema del ferrocarril. ¿Y es lo que se está haciendo? Y es precisamente que haya más y que haya otra salida que vamos a tener aquí en Nuevo Laredo precisamente para tener más flujo de ferrocarril. Esa es la parte que se tiene que invertir y por eso aquí pone el presupuesto de egresos. Dice, si se invirtiera, por ejemplo, en Lázaro Cárdenas o en Manzanillo, 3,000 millones de dólares, se ampliaría inmediatamente la capacidad exportadora en México. Entonces, es que se tiene que resolver que no hay agua en el puente 3, sí, nomás por ejemplo, que ahora, por ejemplo, que se hizo ahora, en pero el ahora, 2000. por ejemplo, Ramiro, que hay que ver, nomás que hay muchas cosas que no se alcanzaron a ver a tiempo. Durante mucho tiempo estuvimos medio cerrados a Europa, y ahora ya estamos empezando a tumbar muchos obstáculos, si tú quieres, hasta burocráticos, para cerrar ya un acuerdo de comercio libre simple con la Unión Europea. Ya empezaron los... Sí. Y te voy a decir una cosa, los europeos tienen también sus capitales, ¿no? Claro, y Países por como eso lo decía hace ratito, ya que saliste aquí a la cabina. Una de las estrategias que hace Eduardo es diversificar las exportaciones. Dependemos 80% de los vecinos, pero tenemos tratados con Asia y con Europa que debemos de aprovechar, por lo que dices tú. O sea, a veces, nos decimos, está muy lejos Europa, pero ahorita con la logística podemos hacer llegar mercancías y podemos llegar a hacer nuestras exportaciones allá. Eso es lo que tenemos que hacer para no estar dependiendo de un solo mercado. Es como una empresa que... infraestructura portuaria, Claro, para tratar con Europa sin ningún problema, como la tenemos en el Pacífico, con Lázaro Cárdenas, así es, con Manzanillo, con algunos otros puertos, es correcto, que pueden recibir mercancías con mucho más rapidez que la que reciben los puertos norteamericanos, así es, que están saturados. Así es, y fíjense, y ahí está, por ejemplo, África, que también ha recibido pues, buena inversión. Ahorita que hablaban ustedes de dónde han llegado la gente, pues muchos llegaron de allá. Etiopía y Ruanda tiene zonas económicas especiales y también temas de bajos costos laborales. Y tiene costos extremadamente bajos en comparación con Asia y América. Volteando para allá, para esos continentes. Nada más que los países africanos, Ramiro, el problema con los países africanos es que son básicamente su economía se concentra en economías extractivas. Sí. Tienen las materias primas. Sí, tienen mucho cobalto, tienen muchos... pero no tienen fábricas para producir artículos en base a esas. Ahí está, mira, tienen litio que extractiva. nosotros tenemos y tienen el tema del cobalto. Tienes razón, los recursos críticos para tecnologías. Pero fíjense, México pues tiene que aumentar la inversión en infraestructura clave, incluyendo puertos, carreteras y energía, ofrecer incentivos fiscales se le está apostando a eso. Y garantizar seguridad en zonas industriales. Es bien importante la seguridad en zonas, en todo el país, ¿verdad? Pero lógicamente zonas industriales. Nada más el aguacate, de todo lo que se consume en el mundo en aguacate, en Estados Unidos nosotros exportamos el 30% y el 70% de ese 30% pues es en Michoacán. Y lo sigue de voladita ahí el Estado de México. Pero ahí empezaron a salir algunas otras cosas, Ramiro, en el sentido de que por cultivar aguacate se han destruido muchas áreas de cultivo de otro tipo de alimentos. Pues sí. Y ese es algo que no nos podemos permitir. Sí, claro, hay que ver todo el bosque. Lo que está pasando con Brasil, ¿no? que están destrozando la Amazonia, o la Amazonía, como le quieres llamar, para exportar maderas, por ejemplo. Sí. O para grandes extensiones para la cría de ganado. Sí. Porque la demanda de carne en el mundo es increíble. Es impresionante. Es increíble. Y fíjate, volteando a América Latina, lo que dices, Guía, Costa Rica. Costa Rica también se han creado 2.500, 3.000 startups de empresas y les llegó casi 4.000 millones. ¿Por qué Costa Rica? O sea, ¿qué tiene? Pues tiene zonas francas bien estructuradas, hay mucha seguridad allá y hay un ecosistema emprendedor muy bueno. Guatemala es impresionante el año pasado y qué bueno porque con esto nos da la tranquilidad
de que están creando empresas y empleos en Centroamérica para que no vengan con el riesgo de la migración de ahorita. Es muy bueno, exactamente. El proyecto es como la modernización del puerto Quetzal, la iniciativa de clima de negocios que ha hecho, y también otros países como El Salvador, como Honduras y como Nicaragua, que son muy buenas noticias de nuestros hermanos centroamericanos y latinoamericanos. Y aquí Eduardo en el libro lo destaca, de la importancia de ese crecimiento también que nosotros tenemos que apoyar, y también decir, es la mejor política social es la creación de empleos, la verdad. Cuando se crean empleos, a la gente le va bien en todos los sentidos, al gobierno le va bien, a todo el mundo. Se estimula el consumo interno, sí, etcétera. Es la mejor política social, la verdad, el empleo. Los tratados, pues han creado muy buenos empleos. Obviamente hay que cuidar el medio ambiente, como dice, hay que cuidar muchos otros aspectos, pero la verdad la competitividad ha sido muy exitosa en todos los sentidos. Y pues ya tenemos los instrumentos de comercio internacional, tenemos infraestructura. Y Eduardo al final pues recomienda en el libro invertir mucho los temas que tienen que ver con el trabajo en equipo. Lo que hemos platicado aquí, maestro, el tema de la capacidad de la lectura, de la importancia de los valores, de la importancia de poder tener una capacidad para manejar tus emociones, el tema de la inteligencia emocional, lo que tiene que ver con el liderazgo, lo que tiene que ver con los indicadores de competitividad, lo relacionado con la comunicación efectiva, el que los muchachos sepan escribir y hablar correctamente. Eso ayuda mucho a la competitividad de las empresas, y todas estas habilidades blandas o soft skills son las que recomienda Eduardo, más obviamente la especialización y la técnica en comercio exterior, y estar muy pendientes de las reformas y estrategias que tiene el comercio exterior para 2025. La verdad, es un muy buen libro. Fue una plática, como siempre, Eduardo tiene. Yo tengo realmente de conocerlo 2 años y medio. Pero él viene aquí, me contaba desde 1990 a pláticas, y lo conocen mucho en el ámbito aduanero. Ahora él ha sido muy generoso, me ha invitado, él tiene una universidad global, me ha invitado para dar cursos allá en virtual, allá en México. Y he hecho muy buena amistad con él. Le mando un saludo porque le voy a compartir esta narrativa. Mi admiración a Eduardo y a todos los que se dedican al comercio exterior, a que generan empleos, y que como pues lo platicaba Eduardo, es un gran reto lo que se tiene, lo que tenemos enfrente todos, porque es un tema del país, de lo que tenemos que hacer para buscar el crecimiento del PIB. Queremos estar, como ya lo dijo el gobierno federal, en el lugar 10 de las economías. Esa es la meta. Para poder lograr estar en el lugar 10, ya estamos en el lugar 12, tenemos que ganarle a Brasil. Para ganarle a Brasil, tenemos que crecer al 6% anual. O sea, tenemos que regresar a aquel crecimiento que hubo entre 1954 y 1970. Desde 1970 a la fecha, no hemos logrado crecer ni al 5%. Un año logramos crecer al 5%. Tenemos que regresar al desarrollo estabilizador para poder lograr lo que el gobierno federal quiere. Regresar o estar en el lugar 10 de la economía. Estamos en el 12. Ganarle a Brasil es crecer al 6% anual. Es todo un reto. Es una visión. Más que acuérdate que Brasil tiene una extensión geográfica y una disponibilidad de recursos increíble. Sí, pero ¿no? Japón es del mismo tamaño que nosotros. Sí. Tiene menos territorio, la misma población, y crece más económicamente que en Brasil. Sí importa, obviamente, el tamaño del mercado, sí importa eso, pero lo que importa es la inversión en tecnología. El problema es que Brasil puede sobrevivir alimentariamente sin necesidad de importar ningún alimento. En cambio, Japón tiene que importar casi todos los alimentos. Sí, así es correcto. Y con todo y pero eso... tiene pues, con qué importar. Sí, ese tiene... No, y tiene sus recursos marinos, pero no tiene acero, no tiene petróleo, no tiene insumos que son básicos para el desarrollo económico de un país. Así es. Fíjate que escuchando el planteamiento, todo esto se planteó ahora que se presentó el Plan México. Ajá. Esa es la idea precisamente. Aquí está, maestro. El Ahí Plan está. México está aquí, Ahí en está, este libro, exactamente. porque en esto que nos dio la plática, porque bueno, Eduardo nos dijo, estas son las reformas, aquí está el Plan México, aquí está la ley de ingresos y está el presupuesto de egresos, aquí están las reformas, Sí. aquí están las metas,
pues ahora hay que trabajar Ya para nada más que lograrlo. cada quien cumpla con lo que nos toca. Cada quien cumpla con lo que nos toca, porque este es un tema de una amenaza que tenemos, como todo, en lo que tenemos que tener en el comercio internacional. Y aquí están los aspectos fundamentales, lo que tenemos que hacer en educación, en seguridad, en inversión, en la cuestión legal, 1000 cosas que hay que hacer, la verdad. Que se Está muy tienen que implementar, interesante sí. lo que viene, lo que está pasando, para poder lograr esa meta. Ojalá que lo logremos. Hay que hacer cada quien lo que nos corresponde Echándole ganas. para poder lograr ese propósito. Y en este libro pues está contenido mucho de esto, de esta parte, para poder lograr. Y el comercio exterior es fundamental para alcanzar esta meta. Bien, pues muchas gracias, Ramiro, por tu colaboración esta Contrario. mañana de domingo. Tenemos una pausa y volvemos.